Voy a ir dando ingreso y les voy a decir que estamos un poco demorados, vamos a esperar un poco. Buenas tardes, estamos dando ingreso por ahora a las personas que están en la sala y vamos a dar una espera de 5 minutos para comenzar. Estás cortando. Hola, Fran. Hola, estaba con el micrófono silenciado. ¿Me escuchas? Sí, Ok, ya también te escuché bien. Ok, vamos a dar 3 minutos más de espera para comenzar. sí, perfecto. Creo que mi internet está con una estabilidad. ¿Estás me oyendo bien? Sí, te estoy Sí. escuchando bien. Hasta el momento todo ok. Espérate un poquito, ¿no? Bueno, vamos a colocarte una mascarilla para que nos ayude a desinflamar y nos ayude a hidratar la piel, ¿vale, nene? Ana, disculpa, ¿puedes silenciar el chat, el micrófono?
Gracias. Bueno, yo creo que podemos ir comenzando mientras se van uniendo las demás personas. Entonces, bueno, muchas gracias a las personas que están conectadas, que están acá. Buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy, pues, vamos a tener una webinar con Franciele Doneda de Brasil. Ella es especialista en tratamiento de criolipólisis, ella es esteticista especialista en tratamientos de criolipólisis hace más de 15 años y es profesora de varios diplomados y varios técnicas específicas de tratamientos de criolipólisis. Entonces, el día de hoy vamos a ver las bases y aplicaciones de la criolipólisis según el objetivo estético. La idea es que ustedes puedan estar participando y puedan estar haciendo sus preguntas, porque la es que sea como muy interactivo y que se puedan resolver todas sus dudas. Entonces hoy vamos a ver una parte más general de la criolipólisis y de cómo puede ser utilizada de la mejor manera. Entonces, bienvenida, Fran, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, es un placer estar aquí hablando un poquito de un tema que soy muy apasionada, soy muy enamorada porque criolipólisis es algo que tengo muchos estudos, mucha experiencia, entonces hablar un poquito de criolipólisis es como si estoy hablando exactamente de mi práctica clínica, porque yo aplico criolipólisis todos los días y vamos a apresentar una múltipla forma de se trabajar con este equipo, porque es un equipo muy bueno, es un equipo que no es utilizado apenas para la grasa, pero también es utilizado para otro tipo de disfunción, y vamos a abordar eso en nuestro webinar de hoy. Muchas gracias por la invitación de Brasmed. Bueno, gracias a ti. Entonces, bueno, Fran, vamos a empezar como en el orden que empiezan ustedes cuando van a hacer un tratamiento y es cómo seleccionas al paciente ideal o qué características tienes en cuenta para seleccionar a un paciente para tratamiento de criolipólisis. Perfecto. Hoy en mi práctica clínica utilizamos la criolipólisis para tipos diversos de disfunciones. Entonces, siempre digo que es un equipo muy funcional, porque siempre voy a utilizar el equipo para todos los tipos de disfunción, como adelgazamiento, como la pérdida de grasa, como también la disminución de calidad de tejido de una flacidez de piel. Entonces, todas las veces que voy a escoger mi criolipólisis, siempre tengo el objetivo de entender cuál es la disfunción que voy a trabajar. Entonces, si voy a trabajar la grasa, siempre me gusta mucho trabajar con la criolipólisis de succión. Pero si voy a trabajar una calidad de tejido, si voy a trabajar una pérdida de peso, me gusta mucho trabajar la criolipólisis de placa, porque los manípulos son mejores, son manípulos más grandes, manípulos que tienen una activación la de termogénesis muy mejor. Entonces, toda vez que voy a entender cuál máquina, cuál tipo de paciente, primero siempre me gusta mucho entender cuál es disfunción que voy a trabajar. Entonces, de acuerdo con la disfunción que voy a trabajar, voy a escoger el tipo de máquina, de aparejo, de equipo, voy a escoger mi equipo y voy a escoger también cuál modalidad de trabajo y también cuál tipo de aplicador. Si voy a utilizar un aplicador plano o si voy a utilizar un aplicador de succión.
Perfecto. Entonces, existe una diversidad. Sigue, continúa. Ahora te pregunto. Continúa tranquila. Estás cortando, estás cerrando, No, la, no, está un poco más lento, pero está bien. Pues puedes continuar. cerrando la imagen. No, está bien. Estás con una internet. ¿Está bien? Está bien. Si caso estiver. Ahora sí se cortó. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si se restablece el internet. Franciel, ¿estás ahí? Bueno, si ustedes quieren ir también, si van teniendo dudas, las pueden ir poniendo y la idea es que vayamos también resolviendo esas dudas, las pueden ir poniendo en el chat y la idea es que vayamos resolviendo esas dudas también en medio de la charla. Bueno, les voy a ir contando por ahora mientras logramos que Franciele se vuelva a comunicar, se vuelva a conectar. Recuerden que vamos a tener la masterclass el día 14 de mayo, perdón, el día 15 de mayo. En esta clase va a ser una clase, es una masterclass de todo el día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y se va a trabajar específicamente el uso de la criolipólisis en miembros inferiores y el uso de la criolipólisis en tratamiento del lipedema. Franciele, ¿lograste conectarte? No, está sin audio. Entonces, la idea es que hoy vamos a poder tocar el tema de cuáles son los usos generales de la criolipólisis, cuáles son todas las aplicaciones y las indicaciones que tiene el equipo o que tiene la técnica en general. Y en este curso vamos a ver algo mucho más específico, cuáles son los aplicadores que se utilizan, cuáles son las modalidades. Aquí creo que ya ingresó Franciele. Pero la idea es que podamos aprovechar este momento y este espacio para resolver todas las dudas y ampliar mucho más la información en la masterclass. Aquí ya se está conectando nuevamente. Hola, Fran. Franciel, ¿me escuchas? Bueno. Creo que ahora sí, ahora sí. Estoy en una habitación un poco mejor. Creo que la internet en esta habitación es mejor. Ok, perfecto, perfecto. Perfecto. Aquí estamos entonces nuevamente. Bueno, retomando un poco el tema, en el punto en el que íbamos, te quería aprovechar para preguntar qué tipo de tratamientos utilizas o de usos le das tú a la criolipólisis, porque en general la criolipólisis se ha usado por varios años para tratamiento de grasa localizada. ¿Tú lo utilizas o tienes otras aplicaciones? Me gustaría que nos contaras un poco de eso.
Perfecto. Entonces, la criolipólisis es un equipo muy funcional. Entonces, desde cuando criolipólisis llegaste en mercado, entendemos que criolipólisis sí es muy validada científicamente para el tratamiento de grasa, pero con nuestra práctica clínica, como desenvolvendo algo que pudesse entregar un resultado más amplio, un resultado más generalizado. Entonces, con la criolipólise de placa, es posible también trabajar más dos tipos de disfunción. Entonces, con una criolipólise de placa, podemos trabajar en modalidad dinámica, que es una modalidad onde voy a utilizar la manípulo en movimiento para que este manípulo tiene una lesión muy superficial y esta lesión va a causar una cualidad mejor en este tejido. Entonces, una criolipólise dinámica es una forma nueva, es una forma muy utilizada. En Brasil utilizamos para rostro, cara, también pecho, cuello, utilizamos miembros inferiores, también las zonas de miembros inferiores, también para pacientes portadoras de lipedema. Voltada para... Voltou Se cayó, sí, se cortó un momento. ¿Puedes repetir un un poco lo poquito. último? Ujú. Sí, sí, sí. Después de criodinámica, tivemos también, hablando de criolipólise para pérdida de peso, que llamamos de crioexposición. Es una modalidad donde vamos a asociar la criolipólise de placa juntamente con corriente australiana, que es una corriente que va a tener una acción también, una acción voltada para un mecanismo simpático del cuerpo. Entonces voy a activar el mecanismo simpático de mi paciente. Esta activación simpática también va a causar un aumento de activación de termogénesis. Eso es muy bueno porque estamos utilizando la criolipólise para promover una activación termogénica en cuerpo y esta activación termogénica va a tener un gasto energético que es un gasto nas reservas de grasa localizada. Entonces, también es posible utilizar la crioexposición para pérdida de peso. Me gusta mucho de esta modalidad. Estamos utilizando mucho en mi clínica para pacientes que tienen obesidad grado 1, grado 2. Hay muchos pacientes también apenas con sobrepeso. Es muy significativo la entrega de resultados porque la crioexposición está dando resultados muy positivos. Entonces, cuando estamos mirando una criolipólise, debemos entender que existen algunas maneras de ser utilizada este equipo. Entonces, yo voy a utilizar una crioarmonización que para grasa, para armonización corporal. Voy a utilizar la criodinámica para qualidade de tejido, então para rigidez tisular, para mejor qualidad de piel. E vou utilizar a crioexposición, que é para perda de peso. E sempre vou utilizar esta criolipólise muitas vezes combinada com algum tipo de corriente. Então, se vou utilizar para a qualidade de tejido, criodinâmica é placa com microcorriente. E se vou utilizar la pérdida de peso es placa más corriente alce. Entonces, es una multifuncionalidad que la criolipólise trae para nuestra práctica clínica. Qué interesante. Creo que en realidad la criolipólisis es muy poco utilizada para pérdida de peso. De hecho, por muchos años se habló de criolipólisis únicamente para grasa localizada y muchos pacientes que llegaban con sobrepeso se les decía que no era un tratamiento para ellos. Entonces me parece muy interesante y un uso pues bien diferente al que le hemos dado.
yo quisiera que de pronto para algunas personas que no conocen tanto o que no han escuchado de la criolipólisis de placas, nos expliques un poco en general en qué consiste la criolipólisis de placas. Perfecto. Es un equipo que trae un poco de libertad, porque muchas veces no podemos trabajar con una criodisucción en miembros inferiores, en miembros superiores, no podemos trabajar con una criodisucción muchas veces en zonas de rostro, por ejemplo, o muchas veces una criolipólisis íntima, en zona mamaria o muchas veces en zona íntima. Entonces, la crio de placa es misma cosa de una crio de succión, tiene congelamiento, va a causar apoptose, pero tiene algunas diferencias, porque estas diferencias están muy conectadas con la placa plana, entonces tiene un congelamiento muy superficial. Criolipólisis de placa no tiene un congelamiento muy profundo como una succión, pero tiene una exposición al frío más gigantesca que una crio de succión. Entonces, todas las veces que tú vas a trabajar con una crio de placa, tú tienes libertad de aplicar en todas las partes del cuerpo y rostro también, pero también tiene una exposición al frío, a temperatura negativa mucho mejor. Porque en una crio de succión tenemos un peltier, que es un congelamento muy pequeño. Ahora, con una crio de placas, por ejemplo, como Polaris Plax, que es una placa que tiene una estabilización de temperatura en todo el equipo, es muy importante para una profesional, porque muchas máquinas no tienen esta estabilización, pero placas tienen. Entonces, todas las veces que tenemos una aplicación de placa, vamos a trabajar una zona mejor. Entonces, esa zona más grande es trabajada y esta zona tiene una exposición al frío también más grande. Y esto para la entrega de resultado a nivel de activación sistémica es muy mejor. Entonces, una crio de placa puede se trabajar con criodinámica, crio de succión no se puede trabajar con criodinámica, que es sin placa en movimiento. Crio de placa puede se trabajar con exposición, pero crio de succión no es posible, porque crio de succión tiene una exposición muy pequeña, crio de placa tiene una exposición más grande. El crio de placa también trae libertad de una aplicación en todas las partes del cuerpo y también de cara, porque se puede aplicar, porque tenemos el tamaño de aplicadores perfectos, individuales, y tenemos también aplicadores que tienen como trabajar de manera estacionada en todas las partes. Entonces me gusta mucho de crio de placas. Tengo mi crio de succión también, trabajo con ella, me gusta mucho para plegas mejores, entonces intraumbilical, supraumbilical, siempre me gusta trabajar con crio de succión, pero las zonas más de grasa más superficial, me gusta más criolipólisis de placa, como miembros inferiores, como toda parte de flanco anterior, flanco posterior, también parte de brazo, de miembros superiores. Me gusta más trabajar con criolipólisis de placa. Entonces, es una diversidad, existe diferencia entre las dos máquinas. Creo que las dos son una complementación, pero no es una división, las dos máquinas se complementan, pero para una profesional que trabaja con criolipólisis, entende la importancia de tener una criolipólisis de placa. Perfecto. De hecho, una de las preguntas que habían hecho era cuándo elegir succión y cuándo elegir placas. Creo que pues lo dijiste dentro de lo que estabas hablando ahorita y básicamente depende un poco de la zona que vas a tratar y del tipo de tratamiento que vas a hacer, ¿correcto? Perfecto, perfecto, porque cuando entendemos un poco de anatomía corporal, entendemos que existen las zonas que tienen presencia de una grasa más superficial, pero existen las zonas que tienen una grasa más profunda. Perfecto. Entonces, todas las veces que tiene una grasa más profunda, es más indicado, tiene una indicación de criolipólisis de succión, como una zona intraumbilical, por ejemplo.
Ahora, si tú vas a trabajar una zona que tiene una grasa superficial, es mejor siempre escoger a criolipólisis, criolipólisis Placa. plana, que es de placa. Entonces, siempre voy a escoger de acuerdo con la zona tratada y también voy a escoger de acuerdo con la forma de la aplicación. Entonces, si voy a trabajar una crioarmonización, es muy bueno, criodisucción, pero también puede ser hacer con placas. Y si voy a trabajar crioexposición y dinámica, siempre apenas placas. Perfecto. Nos están preguntando también si con placas también se pueden ofrecer resultados en una sola sesión. Sí, perfecto. Sí, también es posible porque existe una personalización de tiempo y también de temperatura. Existe también lo que llamamos de reperfusión, que es algo que realizamos junto con la crioarmonización. Y todas las veces que vamos a trabajar una criolipólisis de placa, por ejemplo, vamos siempre a realizar una cantidad mejor de reperfusión. Entonces, eso trae una entrega de resultado mejor para proceso de apoptose, por ejemplo. Entonces, todas las veces que voy a hacer una reperfusión, voy a potencializar mi proceso de apoptose. Entonces, es posible entregar resultados en una única sesión, pero es diferente la aplicación. El tiempo y temperatura de una crio de placas es muy diferente de una crio de succión. Perfecto. Y aprovechando que hablas de esto, ¿qué importancia tiene la temperatura y el tipo de aplicador en los resultados? Perfecto, tiene mucha importancia, porque hoy en Brasil decimos que son personalización para optimización de resultados. Entonces, por mucho tiempo, nosotros no pensábamos en temperatura, siempre era temperatura padrón, porque los estudios presentaban para nosotros que siempre -8, -11, siempre esa es una temperatura padrón. Pero en práctica clínica, empezamos a observar que todas las veces que utilizamos temperaturas muy negativas, como el caso de -12 grados, es una temperatura que tiene un efecto más significativo para piel. Pero cuando decimos de la grasa de la célula adiposa, estamos diciendo de una célula que tiene más afinidad por una temperatura un poco más alta, como el caso de -8. Entonces, la importancia siempre de escoger una temperatura de acuerdo con el tipo de grasa, con el tipo de piel, con el tipo de característica de gordura es muy importante, porque eso va a prevenir una posible complicación y también va a optimizar la entrega de resultado. Entonces, siempre como hablamos de flacidez, es un tipo de temperatura. Cuando hablamos de la grasa compacta, siempre hay otro tipo de temperatura. Entonces, es muy importante tener esta personalización en el momento de aplicación. Ok, gracias. ¿Y qué efectos secundarios se pueden presentar durante y después de un tratamiento de criolipólisis? Perfecto. Tanto para crioarmonización, crioexposición y criodinámica, el efecto son un poco parecidos. Entonces, siempre vamos a tener la presencia de edema. Un paciente siempre va a presentar, después de la aplicación de criolipólise, muchas veces un edema en la zona que recibió la aplicación de la criolipólise. También es muy común, decimos en Brasil, un esfarelamiento, como si fuese un descascamiento, se dice en español, como se dice cuando la piel se es descolada. Sí. Como descarapelado, creo que se dice. No Sí, sé sí, creo que exactamente, sí. pero creo que Sí, creo que entendemos. sí. Es muy común porque todas las veces que hacemos una crio estamos lesionando todas las zonas de piel. Entonces la zona superficial es muy agredida y esta la zona puede sí esfarelar, ter ali un proceso de soltura de tejido. Entonces también es posible sentir una parestesia, eso es muy común para criolipólise de placa. La parestesia es como si fuese una dormencia local, pero algunas Vencimiento. pacientes tienen, sí, pero algunas pacientes tienen poco tiempo.
pero tiene pacientes que tienen un tiempo más prolongado, algunas veces 30 días, 45 días, porque cada metabolismo tiene un efecto de tener una respuesta. Entonces, algunas pacientes tienen una parestesia más prolongada y es común, no es una complicación, pero es un efecto adverso que nosotras podemos esperar, porque es un efecto de la criolipólisis. También es posible entender que algunas pacientes van a tener una sensibilidad en torno de 2 a 3 días después de la aplicación. Es como si el tejido estuviese más sensible al toque, a la presión. Entonces, es posible que algunas pacientes tienen esta sensibilidad, muchas veces hasta en un momento de baño. Entonces, va a tomar el baño, va a tener una sensibilidad de piel. También es muy característico de la aplicación de criolipólisis. Pero esos son tipos de efectos adversos que son esperados, pero efectos como un dolor que es constante, es un dolor latente, es un inicio de una complicación. También después de la aplicación de criolipólisis, en torno de 48 horas después, si mi paciente empezar a presentar muchas veces un tejido más rojo, un tejido más dolor, es un inicio de una complicación, no es un efecto adverso. Pero toda la paciente que va a recibir una criolipólisis va a tener algunos efectos, pero muchas veces efectos esperados. Ok, perfecto. Nos hacen también una pregunta. Dice, ¿la preparación del tejido pre es necesario? Sí, es muy necesario. Siempre digo que todas las veces que entendemos la importancia de pre-criolipólisis, siempre vamos a prevenir una complicación y también vamos a optimizar nuestra entrega de resultados. Siempre digo que la importancia de una hidratación de piel, pero también una hidratación oral. Por eso que siempre decimos, vamos a consumir más agua, vamos a tener una aplicación de hidratantes para que causen una mejor hidratación en piel. Entonces es muy importante un preparo, tener una previa, una anticipación. Perfecto, ¿están me ouvindo? Sí, sí, ahora sí. Entonces, muy importante un cuidado previo de la criolipólisis, siempre con hidratación oral y también una hidratación más tópica. Siempre pensando en potencializar mi resultado, pero también voy a evitar una complicación. Perfecto. Franciele, ¿qué diferencia existe entre la aplicación de criolipólisis en diferentes zonas? Por ejemplo, entre abdomen o entre aplicarla en miembros inferiores o miembros superiores, Sí, en rostro. sí, existe una diferencia de tiempo porque cada zona tiene, decimos receptividad de congelamiento. Es como una zona tiene un congelamiento más rápido que otra zona. Entonces, eso tiene que ser respetado porque el miembros inferiores, por ejemplo, es una zona que tiene exposición de vasos, tiene muchos capilares, una exposición de capilares, tiene una grasa muy superficial. Entonces, si tú vas a utilizar el tiempo de un intraumbilical en miembros inferiores, tú vas a tener una intercorrencia. Entonces, es muy importante entender la diferencia de cada zona y entender que la zona necesita de un tiempo personalizado y también de una temperatura personalizada. Por eso que cuando decimos una crioarmonización, siempre es una crioarmonización de abdomen, crioarmonización de
piernas, crioarmonización de rostro, porque cada tipo de esta aplicación va a exigir de profesional un tiempo y una temperatura muy diferente. Cuando decimos de piernas, por ejemplo, vamos a trabajar a piernas con un criolipólise planas, pero no, la temperatura de piernas es una temperatura más alta, porque si voy a utilizar menos 11 grados, por ejemplo, voy a causar una hiperinflamación. Ahora, cuando decimos de una grasa muy flácida en la zona de abdomen, por ejemplo, se puede utilizar muchas veces -8 con una combinación de microcorriente, porque voy a estimular más colágeno, pero en miembros inferiores no es posible. Entonces, la importancia es pensando sí en nuestra entrega de resultado, una entrega más optimizada, pero también pensando a no tener una complicación, porque si nosotros trabajamos con seguridad, ¿no? Con la seguridad, si nosotros trabajamos con seguridad, nosotros vamos a tener una paciente para siempre, una paciente que va a estar fidelizada, una paciente que va a tener confianza. Ahora, si nosotros no trabajamos con una seguridad, nosotros vamos a tener complicación y eso no es bueno. Entonces, la importancia es para entrega de resultados y también para evitar una posible complicación. Siempre entendiendo que las piernas tienen un congelamiento más rápido, la abdomen tiene un congelamiento un poco más lento. Cuando decimos la cara, siempre decimos de un congelamiento mediano, pero es un congelamiento más rápido también porque tiene una grasa muy superficial. Cuando decimos de miembros superiores, decimos de una zona que tiene un congelamiento más lento. Entonces, entendemos de este congelamiento, también entendemos dónde vamos a poder congelar con más tiempo y dónde vamos a congelar con menos tiempo. Perfecto. Bueno, entonces, digamos que para hacer como un resumen de lo que nos has dicho hasta ahora, tenemos, y quisiera que si a alguien no le ha quedado clara alguna de las aplicaciones que nos ha comentado Franciele, nos cuente o nos haga las preguntas. Hemos hablado de que tú usas la criolipólisis para hacer crioexposición, crioarmonización y criodinámica. Entonces, Perfecto. me gustaría que nos contaras o nos ampliaras un poco más en qué casos utilizas la criodinámica. Perfecto. La criodinámica es una modalidad nueva que es indicada para calidad de tejido. Entonces, todas las veces que tengo una paciente que presenta una flagidez de tejido, que presenta una necesidad de rejuvenecimiento, que necesita de una calidad de piel mejor, voy a escoger criodinámica. Y criodinámica es posible aplicar en todas las partes. Tú puedes aplicar la criodinámica en rostro, por ejemplo, el terromedio, también la grasa de submentoniana. Es posible también trabajar la zona de ojos, la zona de cerdas. Es posible, porque la criodinámica vamos a realizar el movimiento de plata, realizamos un espreazo, como un deslizamiento, y este deslizamiento va a entregar una temperatura negativa y esta temperatura negativa va a causar una lesión en las capas de tejido superficial. Después de una criodinámica vamos a tener un mecanismo de acción que decimos de reparo tecidual, como si el cuerpo fuese dar una respuesta después de una lesión. Y esta respuesta es una cicatrización. O sea, voy a tener una origen de nuevas fibras de colágeno en elastina. Entonces, voy a utilizar mi criodinámica para rigidez de tejido. Pero, cuando decimos de criodinámica en las zonas corporales, estamos diciendo de una criodinámica que puede ser combinada con una microcorriente, porque la microcorriente tiene un efecto muy positivo para el mecanismo de acción que llamamos de reparo tecidual. Entonces, la microcorriente va a favorecer la origen de nuevas fibras de colágeno y elastina. Entonces, en facial no es posible porque es un aplicador muy grande.
Entonces no es posible trabajar con microcorriente, pero corporal sí. Y nosotros estamos realizando algunas pruebas de criodinámica para pacientes con lipedema, porque una paciente con lipedema tiene un descolamiento de tejido, es muy característico de ese tipo de patología. Entonces, toda paciente que tiene lipedema tiene también una deficiencia de colágeno, tiene una calidad de tejido muy descolada, un tejido más frágil. Entonces, con la criodinámica, estamos trabajando este engrosamiento de tejido, ese tejido más engrosado, más firme, porque la criodinámica está estimulando o colágeno de las primeras capas de piel. Entonces, la criodinámica es una modalidad donde voy a utilizar la criolipólisis de placa. No es posible trabajar con un crio de succión. Existe una temperatura adecuada, existe un tiempo adecuado también para realizar y existe también una subdivisión corporal para que podamos aplicar la criodinámica perfectamente dentro de cada zona. Entonces, la criodinámica es posible sí aplicar, puede aplicar con repetición, diferente de una crioarmonización, por ejemplo, que siempre tenemos un tiempo mejor para la repetir, pero con la criodinámica es posible repetir, es posible también combinar con cosmetología, es posible combinar con otro tipo de equipo. Me gusta mucho de una asociación de criodinámica con ultrasonido microfocalizado, por ejemplo, para la armonización de rostro, de la cara de mi paciente. Es muy bonito, el tejido fica más engrosado, el tejido fica más sustentado. Entonces es posible porque criodinámica tiene esta combinación. Y también en Brasil estuvimos con algunas dificultades de cuál equipos poder asociar junto con injetables, por ejemplo, la zona de facial. Porque muchas pacientes de nosotras tienen botox, tienen preenjimento, y eso muchas veces tiene una prohibición de aplicación de algunos recursos, pero criodinámica tiene una perfecta combinación. Entonces utilizamos la criodinámica porque só estamos actuando en una zona, en una capa superficial. Puede también asociar con otros tipos de equipos y puede utilizar también asociando con injetables. Entonces, es muy interesante esta modalidad, es muy, decimos en Brasil que es muy lucrativa también, porque es muy fácil de aplicar, no tiene mucho tiempo, no gastamos muy tiempo para esta aplicación. Eso te iba a Es una preguntar, más o aplicación. menos cuánto tiempo puede tardar una aplicación. Se utiliza después de los inyectables, ¿sí? Sí, puede se utilizar siempre antes de la inyectable Antes. o después. Ok, Me gusta mucho una asociación en mismo día, entonces voy a realizar una criodinámica y voy a finalizar mi tratamiento con Botox, con Skin Buster, con pregentor, entonces me relleno. gusta mucho, pero no tiene problema también si es una paciente que ya realizó el procedimiento y desea realizar el procedimiento de criodinámica. Puede también realizar una repetición de criodinámica para estimular las primeras capas. Entonces, es posible tener en mismo día o también en días diferentes, no tiene problema. Perfecto. El tiempo de aplicación, creo que para se trabajar un rostro completo, vamos a tener en máximo 60 minutos para aplicar Ok. una criodinámica en todas las partes, ¿eh? Vamos a aplicar en submentoniana, también terço medio, ojos, cejas y pecho y cuello también. En una hora es posible aplicar en todas las partes. Cuando decimos de Qué bien. criodinámica corporal, el protocolo también de 60 minutos, en máximo una hora y media. Ok, muy bueno, muy bien. Y bueno, quisiera que nos cuentes un poco, en términos generales, en la masterclass, cuál es el tema o qué es lo que vamos a ampliar de información de criolipólisis. Perfecto. Entonces, en nuestra masterclass
Vamos a abordar, sí, las 3 formas de utilización de criolipólise. Vamos a presentar la crioarmonización, la crioexposición y también la criodinámica. Y también vamos a abordar la aplicación de criolipólise en miembros inferiores. Es algo que es nuevo también. Creo que muchos profesionales no entienden la capacidad de criolipólise para trabajar las piernas y es posible con resultados muy buenos. Entonces, tenemos una metodología muy diferente de aplicación en toda la parte de miembros inferiores y también esta aplicación es muy adaptada para pacientes que son portadores del lipedema. Entonces, utilizamos la criodinámica, la crioarmonización para pacientes con lipedema, pero tenemos algunos ajustes que voy a abordar en nuestra masterclass. Entonces, para pacientes con lipedema, vamos a utilizar un tiempo, una temperatura. Para pacientes que no tienen lipedema, otro tipo de tiempo, otro tipo de temperatura. Pero la aplicación es la misma y vamos a entender cuáles partes vamos a congelar estáticamente, que es con la placa aparcada, o también cuáles zonas que vamos a congelar de manera dinámica, que sería la placa en movimiento. Então, nuestra masterclass va a tener un contenido muy amplio y va a traer muchos tipos de protocolos para utilizar tu criolipólise y de una manera muy efectiva para todos los tipos de pacientes. Entonces, no vamos a trabajar criolipólise apenas en zonas abdominales. Vamos también trabajar con criolipólise en piernas y también para pacientes de pérdida y pacientes de lipedema. Como también vamos a entender la aplicación de criolipólise para pérdida de peso y para calidad de tejido. Qué bueno. Quiero hacer una pregunta ahí que no la hice cuando hablamos de cuando usas crioexposición para pérdida de peso. ¿Cuál es el porcentaje de pérdida? Sé que depende mucho del paciente, pero más o menos, ¿cuál es el promedio que se puede tener de pérdida de peso? Certo. Sempre dizemos que é possível em torno de 5 quilos em torno de 4 semanas. Então, existe um protocolo de aplicação de crioexposição, então sempre vamos a repetir 2 vezes dentro de um mês. Então, 4 semanas vamos ter uma repetição de 2 crioexposições. Y dentro de esta repetición, que también es muy simple, es muy fácil de aplicar, es una modalidad que no tiene tanto tiempo, es una modalidad más rápida, ¿cierto? Es posible en torno de 5 hasta 8 kilos dentro de un mes. Entonces, claro que algunos profesionales siempre tienen una asociación con un plan dietético, con suplementación, pero es una activación de la termogénesis muy benéfica, que tiene efectos rápidos y muy positivos. Entonces, siempre 5, 8 kilos dentro de un mes. Qué bueno, muy bueno. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera ir haciendo mientras tanto? Con respecto a la criodinámica, espérame, se me fue la pregunta que te iba a hacer. En crioexposición dices que realizan 2 tratamientos y después de eso les realizas también una crioarmonización. También. Si vamos a trabajar una paciente que tiene mucha grasa y necesita de la pérdida de peso, podemos utilizar dos modalidades. Podemos utilizar la crioexposición para tener un preparo previo, es una previa de la armonización corporal. Entonces, con la crioexposición, mi paciente va a tener una pérdida de peso, va a estar con un metabolismo más activado. Después de la crioexposición, puede sí, después de 15 días, puede entrar con una crioarmonización, que es una armonización corporal para la grasa. Entonces, es posible Después sí, de 15 es muy días. indicado para pacientes más grandes que necesitan de adelgazamiento.
Ok, ya recordé lo que te iba a preguntar. ¿Tienes de pronto fotos que nos puedas mostrar de la crío en miembros inferiores o de Sí, resultados que tengas? sí. Preciso, creo que, de una liberación para presentar los resultados. ¿Vas a compartir? Intenta para... Creo que tienes ya permiso. Tiene unos mensajes diciendo que no es ¿No te posible. Voy deja? a compartir. Mm, ahí ya te debe dejar. Estás, eh, Sí, ya estamos viendo. sí. Mm, mm. Bueno, está congelado en una sola parte, lo que vemos. Creo que está pesado. Bueno, no. Sí. Tranquila, no, no, no. Solo era si lo tenías a la mano fácil. Igual todo esto, claro, lo vamos a ver en la masterclass, vamos a ver la parte de los estudios, resultados. Sí, tengo muchas cosas para presentar para ustedes, mas creo que es muy pesado, no está No, abriendo. sin problema. Bueno, tenemos aquí otra pregunta que dice que si en el máster se va a explicar liberación miofacial. Sí, creo que si tenemos algún tiempo, sí. Son 2 días, pero tiene una sorpresa también. Entonces, la liberación miofascial es muy importante. En Brasil hacemos con dermatonos estética, que es una endermología, y esta endermología trabaja el acceso para capas más profundas. Entonces, voy a presentar, sí, y tengo un método diferente que utilizo la endermología para la liberación miofacial. Entonces, siempre que voy a empezar mi congelamiento en miembros inferiores, abdomen, siempre voy a empezar mi criolipólise con liberación miofacial. Entonces, creo que vamos a tener tiempo, sí, para que yo pueda demostrar la aplicación. Perfecto, sí. Digamos que la clase o la masterclass que realiza Franciele normalmente es de 2 días, que va muy completa. Por eso en esta oportunidad quisimos enfocarla en, aunque ella va a hablar de todas las bases y de toda la parte genérica, va a ser muy enfocado en miembros inferiores y manejo del lipedema, porque va a ser solamente un día. Lo que nosotros tenemos adicional para ustedes y para las personas, mejor, especialmente para las personas que adquieran el equipo, que adquirieron el equipo el mes pasado y durante este mes van a tener una clase de mediodía, o sea, son otras 4 horas completas de una clase VIP en la que estarán máximo 5 personas en esa clase y ahí se van a terminar de dar
las bases o todas las dudas que puedan tener y poder hacer las aplicaciones, poder tratar un paciente y poder como entrar en en algo mucho más personalizado después de haber tomado su masterclass del día completo. Entonces, Una vivencia. es Es una una vivencia, vivencia exacto. clínica. Una vivencia clínica de mediodía con Franciele, para que lo tengan en cuenta también. Entonces, bueno, si tienen más preguntas, no sé qué más nos quisieras compartir, Fran, de la criolipólisis o de los resultados que se pueden obtener con ella. Sí, sí. Creo que a Criolipólisis es un equipo que está en evolución, es siempre en constante evolución. Entonces, todo lo que voy a traer para nuestra masterclass es algo muy actualizado. Son estudios nuevos, son métodos nuevos, pero todos muy, muy validados científicamente. Entonces, la criolipólisis es posible trabajar en todas las zonas. Es eso que yo quiero presentar para ustedes, para que todas las personas que tienen una criolipólisis, un equipo de criolipólisis, entienda la multifuncionalidad de este equipo. Entonces es posible utilizar este equipo para todos los tratamientos, pero muchos profesionales no entienden esta diversidad de aplicación. Entonces voy a traer eso, criolipólisis para flacidez, para pérdida de peso, para grasa, para lipedema, para miembros inferiores, para que todos ustedes entendan cómo es un equipo versátil y también muy lucrativo. Estás Perdón, cerrado. sí. No sé si tienes ahí como yo te había dado el de anfitrión, te había dado la modalidad de anfitrión. Si quieres me lo pasas nuevamente para yo estar pendiente de las preguntas o de lo que nos escriban. Porque, perdón, pero yo no supe cómo volver a cambiar. Dios Así que creo que mío. tiene que ser desde allá. Ve a dónde está Bras Médica, a los punticos, Sí, y ahí ¿y creo cuál que es la opción? no te sale la opción. Sí, tiene opción. ¿Cuál Ah, ya. es? No, ya, creo que ya encontré cómo. Ya le puse reclamar anfitrión, ya. Ah, perfecto. Perdón por este tema técnico, pero bueno, aquí ya estamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Parece que no. Pues espero que les hayan quedado muy claras cuáles son las diferentes modalidades. Si alguna no la están utilizando, quieren ampliar la información, por favor nos pueden preguntar o también estar en comunicación con el asesor que los está atendiendo para que puedan resolver dudas y revisen cuál es la disposición que tienen ustedes para poder asistir a la masterclass y poder aprender y tener todos estos conocimientos y sobre todo poder, si ya están utilizando criolipólisis, poder ampliar sus servicios, poder ofrecer mejores resultados, poder aprovechar al máximo esta tecnología que ya tienen y, y pues así obviamente generar mayores ingresos también. Siempre digo que criolipólisis es el conocimiento que se necesita siempre tener. Entonces, cuanto más conocimiento, mejor. Más Claro, expertise, más entrega de resultados. claro que sí, perfecto. Entonces, bueno, pues si no hay más preguntas, nos vemos entonces en la masterclass para seguir Sí, profundizando. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por todo lo que nos compartiste y muchas gracias a ustedes por su asistencia y por estar presentes en este webinar. es un placer. Estoy muy ansiosa. Estamos ahora en contagio regresiva. Cuenta Voy a regresiva. estar en Colombia. Va a ser un evento muy, muy lindo, muy especial. Creo que todos
profesionales que van a estar conosco, va a ser una transformación, una abertura para una nueva fase. Así es, sí. Así será y así siempre han sido los eventos que hemos tenido, han sido de verdad reveladores y han ayudado a mejorar resultados, a mejorar ingresos. Entonces, los esperamos y quedamos entonces en contacto. Gracias. Muchas gracias. Chao, buena tarde. Chao, Fran, gracias. Chao.